Bienvenidos de nuevo a mi canal Nostromo 3.0. Muchas gracias por el seguimiento que está teniendo en estos días a raíz de la creación no hace mucho tiempo, a la mitad prácticamente de este confinamiento obligado por parte del gobierno en el que estamos todos metidos. Y quería también agradeceros a vosotros, también al canal de amigos, de divulgadores del misterio que tuvieron a bien coger uno de estos vídeos que hice el otro día y bueno, ponerlo en su canal y divulgarlo a través de su interesante portal, que además os recomiendo desde ya sabéis, divulgadores del misterio, llevan ya muchos años trabajando en estas lides. Bueno, en definitiva, como he explicado varias veces, estamos intentando tocar la cara B de los asuntos que normalmente se desconocen, no son tan importantes o interesantes para la gente quizás, pero sí veo que verdaderamente son necesarios en el fondo de tenerlos en cuenta. Reflexiones, por mi parte, que os paso a través de este canal de nueva creación, ¿no? Sin más dilación y en esta ocasión quería hablaros de un personaje al cual yo tuve acceso a raíz de uno de sus libros, de los más importantes, y que marcó para mí un antes y un después, quizá en el micromundo de la conspiración y en el mundo real de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sobre todo en los últimos 50 años, y por supuesto en el mundo de la geopolítica y de los medios de comunicación. También el pensamiento de este autor del que voy a hablar hoy, muy importante para mí, que es Noam Chomsky, marcó un antes y un después en la manera de mirar de qué forma los gobiernos, las élites nos manejan como quieren, a su antojo, a través del cuarto poder, que son los medios de comunicación. El nombre completo de esta persona, Abraham Noam Chomsky, como digo, es un lingüista, un filósofo, politólogo y activista muy importante estadounidense, de origen judío, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX en general. Como decía antes, gracias a sus trabajos, también en teoría lingüística, que es por donde lo conocí, por ahí, ¿no? Y en una cosa que se llama ciencia cognitiva, de la que yo hablaré en otro programa. Pues elaboró una lista de unos 10 estrategias de manipulación mediática, concretamente 10, a través de los medios de comunicación de masa. Esta lista ha estado rodando por muchos blogs, por muchas páginas, por muchos vídeos. Quisiera divulgarosla en el día de hoy y también haceros partícipe de estos 10 puntos que ya toqué en un directo, por cierto, de Facebook, de Watch, que me censuraron. No tiene mayor importancia el que a día de hoy se censure las voces discordantes, porque entraría dentro precisamente de lo que es este tipo de estrategias de manipulación y también de censura. En este caso a nivel mundial y concretamente a nivel nacional, que estamos teniendo en estos días. Perdón. A continuación vamos a ver en qué consisten estas 10 estrategias. Bueno, lo voy a intentar hacer de manera detallada. Voy a intentar divulgarlo como yo sé, ¿no? Y cómo influyen también a la hora de manipular a las masas, como estaba diciendo, y en qué se basan realmente para esa manipulación.
La estrategia primera sería la estrategia de distracción, el elemento primordial del control social. En definitiva, es la estrategia de la distracción. ¿En qué consiste? Consiste en desviar la atención del público, desviarla totalmente de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite. A priori, élites políticas y económicas. Mediante la técnica llamada del diluvio, o también de inundación, continuas distracciones de informaciones insignificantes, que no tienen mayor importancia. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable porque impide, en definitiva, que el público se interese por los conocimientos esenciales y primarios para él, en el área de la ciencia, de la economía, de la psicología, también de la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público, como decía Chomsky, para distraerlo, alejarlo de los verdaderos problemas sociales, de los problemas que tienen importancia real, que nos acusen a todos, ¿no? Mantener al público ocupado, siempre ocupado con una cosa y con otra, con una historia y con otra, sin ningún tiempo para pensar. Y de vuelta a la granja con los otros animales. Hay un texto que dice, de Chomsky, que dice: armas silenciosas, pero armas para guerras tranquilas. Ahí lo dejo. La segunda estrategia sería crear problemas. Crear problemas y después nos ofrecerían la solución a estos problemas. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Os diré por qué. Primero se crea un problema, se crea una situación X prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que el propio público sea al final el demandante de las medidas que se desean aceptar. Aquí nos vamos a ver reflejados en esta segunda medida de forma muy oportuna en este tiempo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, por ejemplo, organizar atentados sangrientos, aunque sean de falsa bandera, a fin de que el público sea el demandante de las leyes de seguridad y política, en perjuicio finalmente de la libertad. O también se podría crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales. Os va sonando, ¿no? Y finalmente el desmantelamiento total de los servicios públicos. En este punto me quería parar y quería hacer una reflexión precisamente con la situación actual, en la cual, en este caso, esto se trasladaría más que a una crisis económica, en este caso concreto a una crisis sanitaria, en la que todos estamos involucrados, metidos. Una crisis sanitaria a nivel mundial que además, en este caso, en este punto, si no en Chomsky saberlo, encaja perfectamente con el orden de cosas que estamos viviendo. Hay una crisis sanitaria, como digo, a nivel mundial. En este caso nos toca a nosotros en España, donde precisamente hay más muertos por 100.000 habitantes que en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, esta sería la baza importantísima para implantar este punto de Noam Chomsky por parte de la élite, por parte del gobierno, por encima del gobierno, por ejemplo, de la OMS. Hago esta pequeña reflexión para poneros en antecedentes de que este punto se puede aplicar
perfectamente a nuestra situación actual. ¿Quién lo diría, no? Bueno, el tercer punto sería la llamada la estrategia de la gradualidad. Poco a poco, para hacer que se acepte una medida inaceptable, como digo, basta aplicarla gradualmente, secuencialmente, a cuentagotas, se podría decir, por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones, por ejemplo, socioeconómicas radicalmente nuevas, como puede ser el neoliberalismo, o como puede ser otra serie de regímenes, fueron impuestos en las décadas de 1980 y 1990. Nos lo hicieron tragar de esa forma. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, ya sabéis, recordáis, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes para nada. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez o de golpe, como se suele decir, pero fueron aplicados secuencialmente. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Traslado este punto no Noshowski, el tercero, a nuestra realidad actual y os puedo decir que no todas las medidas se han cogido de golpe, se han ido ampliando en estados consecutivos 15 días, de 15 días en 15 días, aplicando medidas nuevas. Poco a poco nos han ido introduciendo un estado de malestar debido a que se han ido recortando nuestros derechos civiles, nuestras libertades de movimiento, incluso libertad, digámoslo, ideológica, y se ha cegado mucho las voces discordantes. Bueno, no quiero volver a hablar de este tema concretamente a nivel nacional porque esto se podía trasladar al mundo entero. El cuarto de estos puntos sería la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Como dolorosa y necesaria. Nos vemos en la obligación de, obteniendo la aceptación pública en el momento, justamente en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar, como sabemos, un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Esto es para que mañana, como se suele decir, no tengamos más problemas. Esto es para que mañana no tengamos que lamentar que verdaderamente no se tomaron las decisiones en su momento. Esto es para que el día de mañana nuestra sanidad pública pueda aguantar cualquier embate, por ejemplo, por deciros, o nuestra economía. El público, como sabéis, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar, por desgracia, ingenuamente, que todo irá a mejorar mañana. Siempre esperamos un mañana mejor. Y que precisamente el sacrificio exigido hoy podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a lo que se suele decir que es la idea del cambio y de aceptarla con resignación total cuando llegue el momento, que es lo que está ocurriendo ahora. Bajamos nuestras barreras, por tanto. El punto número 5 sería dirigirse al público como criatura de poca edad, con poco respeto y tratándonos como niños de teta, ¿no? La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes, como ya sabéis, entonación particularmente infantiles, muy simple, muy naif. Os dais cuenta en los medios de comunicación lo que ocurre, nos hablan como niños. Muchas veces próximos a la debilidad, también esos mensajes, como si el espectador fuese una criatura, un niño de teta, como he dicho antes, o peor aún, un deficiente mental, como si fuéramos tontos, ¿no? Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Os preguntaré. Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años, por ejemplo, o menos, como si fuera un niño, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá
con cierta probabilidad, con bastante probabilidad, a una respuesta o reacción también, digámoslo de alguna forma, desprovista de un sentido crítico. Sin sentido crítico en absoluto, quizás. Como la de una persona precisamente de 12 años. O menos edad. Esto ciertamente es lo que estamos viendo en los medios de comunicación día a día. Se dirigen a nosotros como si fuéramos niños pequeños. El punto número 6 sería utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Y esto aquí me quiero parar, ¿no? Hacer el uso del aspecto emocional de una técnica es una técnica clásica para precisamente causar un cortocircuito en el análisis racional. No podemos ser racionales ante eso. Y finalmente, el sentido crítico de los individuos, que por otra parte es a veces casi nulo, se ve sometido a este registro emocional que permite abrir la puerta de acceso. Realmente le damos la llave de nuestro inconsciente. Y para implantar en ese inconsciente o insertar ideas, deseos, miedos, temores, sobre todo temores, compulsiones o incidir en comportamientos. Es fácil ver que gobiernos, hago un paréntesis aquí, es fácil ver cómo los gobiernos intentan siempre utilizar símbolos nacionales, intentan utilizar, por ejemplo, el número de muertos, como estamos viendo ahora, el sentimiento nacional, los españoles estamos muriendo, los españoles estamos sufriendo, los españoles estamos pasando penalidades, aludiendo a este sentimiento muy interno nuestro, que nos hace llorar en ocasiones, se escapa una lágrima, pero pone de manifiesto nuestros sentimientos a flor de piel. Ahí vamos a dejar la capacidad crítica a un lado, nos vamos a centrar en la emotividad que nos hacen sentir con este tipo de manipulaciones o sesgos. ¿Por qué una manipulación? Porque verdaderamente cuando se toca la parte sensible del ser humano, tú eres siempre más accesible a su interior. Y eso lo sabemos todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me viene muy bien. Lo que ha intentado hacer el gobierno presente del PSOE, también lo han intentado hacer otros gobiernos en otros sitios, pero me voy a referir a aludiendo a los muertos de la guerra civil, desaparecidos y demás. Ha removido el sentimiento nacional, ya sobre todo exacerbándolo finalmente con la salida del dictador Franco del Valle de los Caídos. Ha tocado el sentimiento nacional haciendo recordar a nuestros antepasados fallecidos en esa cruel guerra y para sacar un rendimiento político. Un rendimiento político para arañar unos cuantos de votos o para manipular la información pública, intentando hacernos ver que, claro, sacando al dictador de su tumba, por ejemplo, pues el pasado estaba todo resalcido, ya no había ningún problema, ya no ocurrió nada, cosa que sabemos que no es así y que esto va a continuar entre los españoles mucho tiempo. Os pongo este ejemplo, no me quiero enrollar en mayor ejemplo. Entonces, ¿por qué lo hacen de esta forma? Así, removiendo nuestros sentimientos, que más sentimiento que la desaparición de nuestros antepasados en esa guerra, o el sufrimiento que ellos ocurrieron, aludiendo a ese sentimiento, se han intentado sacar réditos electorales, se han intentado hacer cierto tipo de manipulaciones que todos somos conscientes de ellas, ¿no? Vamos por el punto número 7. Este sería mantener al público en la ignorancia más simple y sobre todo la mediocridad. No se puede destacar en esta sociedad. Hacer que el público en definitiva sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud.
Esto es un sistema, esto es una app que se basa en una serie se basa en una serie de cálculos algorítmicos y demás. Nos intentan liar con qué tecnología realmente nos están utilizando para controlarnos, y eso es así. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. No se puede tener individuos bien preparados y bien formados. Deben de ser individuos mediocres. De forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y prevalezca y permanezca imposible de alcanzar los unos a los otros por parte de las clases inferiores, ¿no? Que haya un gran distanciamiento en esa educación, a ello les sirve para controlarnos. El punto número 8 sería estimular al público a ser complaciente totalmente con la mediocridad que tenemos, que es el punto anterior, ¿no? Promover al público a crear que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. No me quiero referir a ningún programa en concreto, pero todos tenemos uno en mente. Programas de televisión donde se sacan personajes kafkianos, personajes de un nivel intelectual bajísimo, casi insultante. Ya no solo el nivel intelectual, sino a nivel personal. Y lo hacen ser como una especie de nuestro representante. No quiero, por ejemplo, mencionar a Belén Esteban, pero pienso que bueno, que alguno estará pensando en ella, por ejemplo, ¿no? Intentan hacer que estas personas de bajo nivel intelectual, cultural, sean nuestros ídolos y así hacernos representarnos, o sea, hacen que ellos nos representen, perdón, y que precisamente nosotros tampoco estemos en un nivel intelectual ni cultural alto como ellos. Si Belén Esteban ha conseguido estar en esos programas basura, Sálvame y demás, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Cualquiera de nosotros puede estarlo, ¿no? Es como se tiene contenta la población y cómo se tiene, bueno, sujeta a ese pensamiento de que cualquier persona, entre comillas, es una especie de sueño absurdo español, ¿no? Llegar a esos programas basura, ¿no? Bueno, y acaban siendo ídolos de más parte de la población de lo que pensáis, ¿no? El punto número 9, estamos acabando ya. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia. Claro, por causa de la insuficiente inteligencia del individuo. Ahora me refiero a este punto en concreto. A la falta de capacidades o de su esfuerzo. Tenemos un esfuerzo, hay que ver los españoles qué estúpidos somos, hay que ver los españoles qué nivel tenemos y reforzarse ahí en nuestro nivel. Ahora os voy a poner un ejemplo. Así, en lugar de rebelarnos contra el sistema económico, por ejemplo, ¿no? O contra el sistema establecido, en este caso voy a poner un ejemplo más claro, ¿no? El individuo se auto devalida y se culpa. Nos culpamos nosotros mismos, porque genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Nos quedamos totalmente quietos. Y sin acción no hay revolución, como decía el politólogo. Y os voy a poner un ejemplo de estos días, de hace 3 días, cuando el gobierno decide, a través de una ampliación de su ley, sacar a los niños primero a la calle para que durante 1 hora hagan ejercicio y demás. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Obviamente 46 millones de españoles metidos en casa 7 semanas. El gobierno sabía perfectamente que íbamos a salir como Pedro por su casa, ¿no? Algunos se saltaron las normas y por parte del resto del rebaño, del resto de los españoles, resulta que nos autocensuramos y decimos:
es que no tenemos remedio, es que hay que ver qué escándalo, que hemos salido de esta manera, hemos salido como animales, que ya los padres iban de dos en dos, de tres en tres, los niños iban haciendo lo que querían, nos hemos juntado todos. Claro, esta es ni más ni menos que la característica que os estoy hablando, que entra dentro del punto 9. Intentar que nos sintamos culpables a toda costa. ¿Para qué? Para que al final, si os dais cuenta, hay muchas voces que ya están diciendo, propias de la población, de las personas que llevamos 7 semanas encerradas, que ya están diciendo que no nos pueden dejar salir otra vez, que la liamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Si os dais cuenta, este punto es totalmente aplicable al día de hoy y me lo han puesto a huevo. Porque hace 3 días ocurrió precisamente eso. El gobierno lo sabe, el gobierno tiene sus analistas y el gobierno manipula continuamente a la población en estos días más que nunca. Y sabía que nosotros mismos, como buenos guardianes buenos carceleros que somos, de nuestros propios semejantes, pues íbamos a incluso levantar la voz para que no se nos deje sacar más a los niños, porque hay que ver que no tenemos decencia, ni educación, ni inteligencia. Ahí tenéis, una vez más, el punto 9 de Noachowski aplicable a la realidad española de hoy. Bueno, ya para terminar, el 10º punto, sería precisamente eso, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen, conocer a las personas mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. En el transcurso de estos últimos 50 años, como decía al principio, los avances acelerados de la ciencia, yo creo que han generado una creciente brecha, ¿sí?, entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por la élite dominante. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología, por ejemplo, aplicada, digamos que el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como de forma psicológicamente, ¿no? El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo totalmente, al individuo común, a nosotros, de lo que nosotros mismos nos conocemos. Se conoce a sí mismo, aquel que investiga sobre sí mismo. Precisamente la élite nos tienen totalmente catalogados como si fuéramos animales de granja y saben cuáles son nuestros pensamientos y qué estímulos tienen que tocar para hacernos cambiar de forma de pensar. En la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, ya lo sabemos. Mayor que precisamente los individuos sobre nosotros mismos. Es por eso que nos tienen enclaustrados en estas secuencias de control que de un año para otro se han venido dando a raíz, sobre todo, quiero moveros a la reflexión, a raíz sobre todo de los acontecimientos. Yo quería aquí incidir famosos de principio del siglo XXI, que fueron ni más ni menos que los atentados de las Torres Gemelas. Hay un antes y un después a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Para terminar en este 10º punto, os diré que a raíz del gran estudio social a nivel mundial que se hizo de la población, al mismo tiempo que este atentado estaba teniendo realmente lugar, y que este atentado abrió las puertas a ese gran estudio poblacional a nivel mundial, porque a raíz de lo que ocurrió el 11S, precisamente
se conoce mejor al individuo, se actúa en consecuencia y se reprime o también se restringe su seguridad. Y todo lo pudimos ver a raíz de ese atentado. Los Estados Unidos hicieron de policía mundial y acabaron, en definitiva, por confinar al mundo, empezar a confinarlo. Y ahora, tras esto que está ocurriendo del COVID-19, están terminando de hacerlo. Bueno, aquí quería terminar con estos 10 puntos de Noam Chomsky. No me he querido dispersar mucho, me he querido centrar en los puntos, pero hacer una correspondencia, yo creo que lógica, con nuestra realidad ha sido muy necesario. Porque parece que el propio poder a nivel español ha echado mano de este manual, de estos 10 puntos de Noam Chomsky, y lo ha aplicado uno por uno, taxativamente. Y además con una inconfundible sensación para aquellos que los conocemos de que estos puntos puestos al servicio de la élite no hacen más que poner de manifiesto que nos siguen controlando, nos controlan a nivel nacional y a nivel mundial, y que tenemos que ser muy conscientes de ello. Solo conscientes de lo que está ocurriendo, solo conscientes de lo que están haciendo con nosotros, podemos algún día rebelarnos y podemos algún día levantar nuestras voces. Si no somos conscientes y estamos siempre en estado durmiente, esto va a continuar eternamente, ¿vale? Bueno, sin nada más que deciros, me despido de vosotros, espero que os haya gustado, espero no haberme enrollado mucho. Era muy interesante para mí, ya lo hice en un directo que fue censurado, porque utilicé la palabra gobierno probablemente. Por eso abrí este canal, Nostromo 3.0, para hablaros de estos temas que en directo suelen ser censurados y cada vez más rápidamente. Quería mandaros un saludo, quería mandaros fuerza, quería mandaros hoy además esperanza, porque se están empezando a ver un poco la luz al final del túnel. Estamos empezando a ver esa salida de este confinamiento. Y ojo, espero que esa salida del confinamiento dé lugar a que nos manifestemos en contra de todo lo que está ocurriendo de forma enérgica y por favor dejar de estar en vuestra casa y dejar de ser ganado para que esta gente se siga sirviendo de vosotros. Es un favor que os pido y yo me lo aplico a mi vida, que si no hacemos una revolución a nivel primero interno, nos damos cuenta de la realidad y despertamos, y después a nivel nacional, esto se va a seguir repitiendo durante años y ahora tienen la excusa perfecta de un virus, un extraño virus fantasma, del cual hablaré próximamente, porque conforme más se lee y se aprende sobre él, menos real parece. Ahí lo dejo y próximamente hablaremos de esto, de qué hay de verdad y qué hay de mentira o de falsedad en esta crisis del COVID-19. No quisiera centrarme en el siguiente episodio. Voy a tocar otros temas diferentes, porque parece que estos temas que he tocado en estos últimos días parecen ser secuenciales, hablando del control, de la manipulación, de las mentiras, de las conspiraciones, y no es así. Quiero tocar más temas más amplios y más al gusto un poco de todo. Venga, me despido de vosotros, os mando un saludo, os mando esperanza, os mando fuerza y venga, nos queda poco y adelante. Un abrazo desde Nostromo 3.0, José Luis Carretero Rosales, para todos vosotros. Y aquí está mi casa y desde mi búnker siempre seré la persona que rompa lanza a favor de que creo en la fuerza que tenemos todos dentro. Un abrazo, hasta pronto, amigos.